En el baúl de mi difunto padre encontré un recibo con una nota: vuelve cuando estés lista para empezar de nuevo. La curiosidad me llevó a ese café y la barista, al verme, dijo, me preguntaba cuándo vendrías. Estaba limpiando el baúl de la marina de mi difunto padre cuando encontré el recibo que lo cambió todo. El baúl había estado en mi garaje durante años, acumulando polvo, con el candado de latón deslustrado y rígido. Se había ido cuando yo tenía 19 años, oficialmente desaparecido en combate después de un despliegue del que a nadie en la familia le gustaba hablar. Cuando finalmente reuní el valor para abrirlo, pensé que solo estaría clasificando medallas y uniformes para donar. No esperaba encontrar una pista, un pequeño trozo de papel que hizo que me temblaran las manos. El recibo estaba arrugado y descolorido, de un café llamado La Segunda Taza. Nunca había oído hablar de él. En el reverso, con una letra que no reconocí, estaba escrito: vuelve cuando estés lista para empezar de nuevo. Me senté en el frío suelo de hormigón, mirando esas palabras. Se sentían demasiado personales para ser una casualidad. Mi padre había sido un hombre disciplinado, del tipo que etiquetaba cada carpeta y pulía cada medalla. No era de mensajes crípticos, pero siempre había creído en el momento oportuno. El orden correcto importa, Elena, solía decir. Incluso en el caos, encuentra la secuencia correcta. No sabía qué significaba empezar de nuevo para mí. Había servido 10 años en el cuerpo de marines. Había hecho mis turnos, liderado mi pelotón, ganado mis condecoraciones. Pero después de mi baja hace 2 años, andaba a la deriva. La vida civil era más ruidosa que cualquier campo de batalla. El silencio me inquietaba. El ruido me provocaba ansiedad. Tenía 33 años, trabajaba a tiempo parcial en una oficina de ayuda a veteranos, diciéndoles a otros soldados cómo reconstruir sus vidas, mientras la mía estaba guardada en cajas. Volví a darle la vuelta al recibo. La tinta se había corrido ligeramente, como si hubiera estado en contacto con agua o sudor. Imaginé las manos rudas de mi padre doblándolo, su pulgar presionando esa leve mancha cerca de la esquina. Me dije a mí misma que no podía ser su letra. Su cursiva tenía una inclinación más pronunciada, pero la idea aún así me golpeó en el pecho. Quizás era una broma, un trozo de papel dejado por otra persona, pero mi instinto decía lo contrario. Decía B. El café estaba al otro lado de la ciudad, a media hora en coche a través del tráfico de Phoenix. Casi no fui. Parecía ridículo perseguir a un fantasma por un recibo de café. Pero quedarme en casa se sentía peor. El baúl estaba abierto en el suelo, las medallas brillando bajo la luz del garaje, y ese único trozo de papel se sentía como un latido que no podía ignorar. Cuando llegué, La Segunda Taza parecía un lugar común y corriente. Una pequeña tienda escondida entre una lavandería y una librería, del tipo de lugar que te perderías si parpadearas. Las campanillas de la puerta sonaron cuando entré. El aire olía a café y a algo dulce, como rollos de canela recién salidos del horno. Unos pocos clientes estaban sentados en silencio, leyendo periódicos o tecleando en sus portátiles. Todo se sentía cálido, familiar, casi preparado. Detrás del mostrador había una mujer de unos 60 años. Pelo canoso, recogido en un moño, mangas remangadas, ojos amables pero agudos. Levantó la vista, me vio y sonrió como si me hubiera estado esperando. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo. Sus palabras me dejaron helada. ¿Disculpe? Se secó las manos en una toalla, con total calma. Estás aquí por algo que encontraste en un baúl. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo sabe eso? Señaló con la cabeza el recibo descolorido en mi mano. Porque esa es mi letra. Por un segundo, el mundo entero se quedó en silencio, excepto por el bajo zumbido de la máquina de espresso. Me acerqué, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Usted escribió esto? Sí, hace unos 6 años. Me estudió detenidamente, como si me comparara con un recuerdo. Me dijo que vendrías cuando estuvieras lista. No podía respirar. ¿Quién se lo dijo? La mujer, Alma, decía su placa, sonrió suavemente. Tu padre. Eso no tenía ningún sentido. Mi padre está muerto. Alma inclinó la cabeza. Eso es lo que dijeron. Me quedé allí, agarrada al mostrador,
tratando de encontrarle sentido a sus palabras. Cada parte lógica de mí quería marcharse, pero algo, quizás la esperanza, me mantuvo quieta. ¿Qué le dijo? Que habías perdido el rumbo. Que algún día vendrías a buscarlo, no de la forma en que la gente suele hacerlo, sino a través de algo pequeño. Un mensaje. Un recordatorio. La miré fijamente, esperando más. Pero ella simplemente se agachó detrás del mostrador y sacó una pequeña caja de madera, gastada, del tamaño de una caja de puros. La deslizó hacia mí. Dejó esto aquí para ti. Dijo que te lo diera solo cuando fuera el momento adecuado. Mis dedos temblaron al levantar la tapa. Dentro había un encendedor Zippo, plateado y rayado, grabado con sus iniciales. Debajo, un trozo de papel doblado. La letra de mi padre, esta vez inconfundible. Las mismas líneas inclinadas que había visto en tarjetas de cumpleaños y antiguas notas de misión. Elena, empezar de nuevo significa decir la verdad. Eso era todo. Sin firma, sin explicación, solo esas palabras. Me senté en la mesa más cercana, sintiéndome mareada. ¿Decir la verdad sobre qué? Había sido un comandante de la Marina, estricto, apegado a las reglas, a veces frío, pero nunca deshonesto. Desdoblé la nota de nuevo, esperando un significado oculto. Los bordes estaban amarillentos, la tinta ligeramente corrida, como si hubiera sido escrita a toda prisa. Alma me puso una taza de café al lado. Invita a la casa, dijo. A él le gustaba negro, sin azúcar. Pensé que quizás a ti también. No lo bebí. Solo me quedé mirando la superficie oscura, viendo el reflejo de las luces del café ondular. ¿Venía aquí a menudo? No a menudo, dijo Alma. Solo una vez, el día antes de su último despliegue. Hablamos durante horas. Sobre ti. Esa última parte me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Sobre mí? Ella asintió. Dijo que había sido demasiado duro contigo. Que los marines y la marina comparten el color del uniforme, pero no siempre el lenguaje. Quería que supieras que te respetaba, aunque no lo dijera lo suficiente. Sentí que se me cerraba la garganta. Mi padre no era un hombre de palabras amables. Lideraba con órdenes, no con disculpas. Escuchar eso de una extraña parecía imposible, y sin embargo, sonaba exactamente como él. Alma se apoyó en el mostrador, con la mirada firme. Me dijo que si alguna vez venías, te recordara que el honor no se trata de venganza. Se trata de enmendar las cosas. No pude responder. Mis manos seguían aferradas al encendedor. El metal estaba frío, pesado de recuerdos. Afuera, el sol del atardecer había comenzado a desvanecerse, tiñendo las ventanas de ámbar. Me quedé sentada allí mucho después de que el café se enfriara. Las palabras daban vueltas en mi cabeza. Empezar de nuevo, decir la verdad. Cuando finalmente me levanté para irme, Alma me llamó. Volverás. Me di la vuelta. ¿Cómo puede estar tan segura? Ella sonrió amablemente. Porque aún no has terminado. No dormí esa noche. Dejé el encendedor en mi mesita de noche, su peso como un ancla a mi lado. La nota yacía desplegada sobre el tocador, donde podía leerla cada vez que me daba la vuelta. Empezar de nuevo significa decir la verdad. Repetí esas palabras hasta el amanecer. Por la mañana, decidí volver al café. No por fe, sino por terquedad. Necesitaba hechos. Había pasado toda una vida siguiendo informes, no acertijos. Si mi padre realmente había dejado algo para mí, quería pruebas de cómo y por qué. Alma ya estaba detrás del mostrador cuando llegué, colocando pasteles en la vitrina. El lugar olía a pan caliente y a granos tostados. Levantó la vista, sin sorprenderse. Buenos días, Mayor Cortez, dijo. Parpadeé. ¿Cómo? Ella sonrió. Me dijo que algún día llegarías a ese rango. Estaba orgulloso de eso. Tragué saliva, con la mente dando vueltas. Usted conocía el rango de mi padre, su unidad. Sabía lo suficiente. Señaló un taburete cerca del mostrador. Siéntate. Te preparé algo más fuerte que el café de ayer. Cuando colocó la taza frente a mí,
noté sus manos, firmes, expertas, con la marca de un anillo en un dedo que no había visto una alianza en años. Dígame cómo lo conoció, dije. Alma respiró hondo, con la mirada perdida, como si estuviera viendo una película de hace mucho tiempo. Entró vestido de civil, pero se movía como un oficial. Era casi la hora de cerrar. Pidió un café solo y se sentó justo allí. Señaló la mesa de la esquina junto a la ventana. No dijo mucho al principio. Solo parecía un hombre luchando con sus fantasmas. ¿Qué le dijo? Que había cometido un error al dejar que el silencio hablara en su familia. Quería arreglar algo, pero no sabía cómo. Sentí que se me oprimía el pecho. Se fue a su despliegue final al día siguiente. Alma asintió lentamente. Él también lo sabía. Dijo que si le pasaba algo, quizás yo podría ayudarte a encontrar el camino de regreso. Así que dejó algo para ti. Mi pulso se aceleró. ¿Algo más? Sí. Se agachó detrás del mostrador y levantó una pequeña caja fuerte de acero, del tipo que se usa para los depósitos de efectivo. El candado era viejo pero estaba pulido. Me dijo que no la abriera. Dijo que la llave vendría con la persona adecuada. Metí la mano en el bolsillo y sentí el encendedor. La base tenía una pequeña muesca, apenas visible antes. La giré suavemente y una diminuta llave se deslizó desde dentro. Alma sonrió débilmente. Pensó en todo. El candado se abrió con un clic, metal contra metal, ruidoso en el silencioso café. Dentro había 3 cosas, una fotocopia doblada de un informe de incidente de la Marina, una pequeña fotografía y otra nota manuscrita. La foto era antigua, papá de uniforme, con el brazo alrededor de un oficial más joven de ojos brillantes y ambiciosos. En el reverso ponía, USS Fulton, marzo de 2008. El oficial a su lado estaba identificado como comandante Ricardo Reyes. Mi pulso se aceleró. Ese nombre me resultaba familiar. Reyes había hablado en un evento de veteranos hacía 2 años. Ahora era un pulcro consultor de defensa que hablaba de liderazgo y responsabilidad. Le había estrechado la mano brevemente después. Me había mirado como si yo fuera invisible. Pasé a la fotocopia. Era parte del resumen de una investigación naval. La mitad de las líneas estaban tachadas con tinta negra, pero pude distinguir palabras: fallo de equipo, simulacros de seguridad pospuestos, objeción de corteza archivada, anulación de comando firmada, Reyes. Se me revolvió el estómago. Papá había informado de un problema de seguridad. Reyes lo había ignorado. La nota debajo era corta. La letra de mi padre de nuevo. Si estás leyendo esto, significa que el mar guardó mi verdad más tiempo de lo que yo pude. No dejes que el silencio gane, Elena. Di la verdad, cueste lo que cueste. Me quedé sentada, incapaz de hablar. El aire en el café se sentía pesado, denso de recuerdos y traición. Alma extendió la mano sobre el mostrador, su tacto ligero pero reconfortante. Llevaba una carga que no podía quitarse de encima. Creo que esperaba que terminaras lo que él empezó. ¿Pero por qué yo?, susurré. Tenía oficiales, abogados, registros. ¿Por qué yo? Porque llevas su apellido, dijo Alma suavemente. Y porque sabes lo que significa servir. Entiendes el deber, pero también entiendes el dolor. Creía que solo tú podrías convertir la verdad en algo que sana. Volví a mirar el documento. 6 marineros habían muerto en ese incidente. El informe lo llamó un fallo de sistemas inevitable. Pero si esta evidencia era real, no era inevitable. Fue negligencia. Encubierta. Durante años, había creído que la muerte de mi padre fue un accidente. Incluso había dudado de él a veces, después de escuchar los rumores, las habladurías de insubordinación, de decisiones precipitadas durante una tormenta. Había enterrado esa vergüenza profundamente. Y ahora, aquí estaba, la prueba de que había tenido razón. Sentí la ira crecer en mi pecho como una marea. Reyes sigue ahí fuera, viviendo cómodamente, dando discursos sobre liderazgo mientras el expediente de mi padre dice, posible mala conducta. Alma no se inmutó. ¿Entonces sabes lo que tienes que hacer? Exponerlo. Ella negó con la cabeza suavemente. Decir la verdad.
Hay una diferencia. Me eché hacia atrás, con la mandíbula apretada. Suenas como él. Bien. Entonces quizás también lo estás escuchando a él. Guardé la fotocopia y la nota en mi bolso. Mi pulso seguía acelerado, pero bajo la ira había claridad. Del tipo que los marines llaman blanco fijado. Me levanté para irme. Si hay más, necesito saberlo. Hay alguien que sirvió con él, dijo Alma. Un hombre llamado suboficial Santiago. Retirado, ahora vive cerca del hospital de veteranos en el centro. Solía venir aquí a veces. Siempre preguntaba por tu padre. Decía que la historia oficial nunca le cuadró. Asentí, memorizando el nombre. Cuando me giré hacia la puerta, Alma me llamó. Elena. La miré. Si te metes en esto, hazlo por la razón correcta. Tu padre quería paz, no venganza. Recuérdalo cuando las cosas se pongan difíciles. No respondí. Quizás no confiaba en mí misma para hacerlo. El sol de afuera era duro, casi cegador después de la calidez del café. Me subí al coche, agarré el volante y me miré en el espejo retrovisor, ojos enrojecidos, mandíbula apretada. La paz era noble, pero la paz no limpiaría su nombre. La verdad sí. Arranqué el motor y conduje hacia el distrito de veteranos, con el cipo aún caliente en mi bolsillo, y las palabras dando vueltas en mi cabeza. Empezar de nuevo significa decir la verdad. Pero al llegar al primer semáforo, no pude evitar pensar que a veces, para decir la verdad, primero tienes que quemar las mentiras. El distrito de veteranos en la calle Jefferson siempre olía a papel viejo y a café quemado. Las paredes estaban cubiertas de carteles de reclutamiento descoloridos, sé todo lo que puedas ser, los pocos, los orgullosos. Había recorrido esos pasillos antes para ayudar a otros veteranos con el papeleo. Pero esta vez era diferente. Esta vez era yo la que perseguía fantasmas. El suboficial Santiago no fue difícil de encontrar. La recepcionista me indicó la pequeña sala comunitaria donde se celebraba el desayuno de veteranos todos los martes. Tortitas, huevos instantáneos y una docena de hombres de pelo cano con gorras de béisbol que decían Corea, Vietnam, tormenta del desierto. El tipo de camaradería silenciosa que los civiles nunca entienden del todo. Estaba sentado al final de la mesa, de hombros anchos incluso a sus 70 años, con las manos callosas y llenas de cicatrices, el tipo de hombre que había pasado más años en el mar que en tierra. Cuando me presenté, frunció el ceño por un segundo antes de suavizar la expresión. La hija de Tomás Cortez dijo. Asentí. ¿Sirvió con él en el Fulton? Claro que sí. Me hizo un gesto para que me sentara. Era mi oficial al mando. El mejor oficial que he tenido. Murió como un héroe, dijeron. Sus ojos se entrecerraron. Esa no es la historia que escuchaste, ¿verdad? Dudé. Dijeron que fue un accidente. Un fallo del equipo durante una tormenta. Mi tío. Dijo que papá podría haber desobedecido órdenes. Que entró en pánico. La risa de Santiago fue seca. ¿Tomás Cortez en pánico? Imposible. Se inclinó, bajando la voz. Presentó 3 informes antes de ese despliegue. Dijo que el nuevo calendario de mantenimiento era un desastre anunciado. Reyes lo anuló. Dijo que lo arreglaríamos en el próximo puerto. Luego vino esa tormenta. Hizo una pausa, frotándose la mandíbula. Perdimos presión en la cubierta inferior. Cortez se quedó allí abajo hasta que salió el último chico. Cuando encontraron la bitácora más tarde, la página de la firma de la anulación había desaparecido. Simplemente. Desaparecida. ¿Pudo haber sido un accidente?, pregunté. Santiago negó con la cabeza lentamente. Los accidentes no borran firmas, y a hombres como Reyes no les gustan las manchas en su expediente. Mi pulso martilleaba en mis oídos. ¿Se lo dijo a alguien? Sonrió con tristeza. Se lo dije a la Junta de Investigación. Dijeron que mi memoria era confusa. Luego me enviaron a casa antes de tiempo por una revisión médica. Eso, en lenguaje de la Marina, significa cállate y retírate. Tragué el nudo que se me formaba en la garganta. ¿Volvería a hablar si hago esto público?
Me examinó. Todavía llevas el uniforme. No dije en voz baja. Pero recuerdo lo que significa. Él asintió. Entonces, sí, hablaría. Pero ten cuidado, mayor. Reyes tiene amigos en las altas esferas. Ahora forma parte de juntas de contratos de defensa. La misma gente que no quiere que se reabran viejas historias. Si cavas demasiado hondo, encontrarás tu propio nombre en una lista. Eso no me asustó. Me motivó. Le di las gracias, intercambiamos números y salí al sol de la mañana. El calor de Arizona golpeaba como un horno. Me quedé allí un largo momento, pensando en la firma desaparecida, las páginas borradas, la ceremonia hueca donde nos entregaron la bandera doblada de mi padre. Por primera vez, me pregunté si esa bandera había sido doblada sobre una mentira. De vuelta en casa, extendí todo sobre la mesa de la cocina, el cipo, la fotocopia, la foto, la nota de Santiago garabateada en una servilleta. Respiré hondo y encendí mi portátil. Presenté una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información, FOIA, esa noche. No era la primera. Había ayudado a muchos veteranos a buscar sus expedientes, pero esta vez el formulario se sentía más pesado. Cité el caso, el barco, la fecha y el número de informe de la fotocopia. Luego hice clic en enviar. El correo de confirmación llegó casi de inmediato, su solicitud ha sido recibida. Tiempo estimado de respuesta, de 8 a 12 semanas. De 8 a 12 semanas. La táctica dilatoria favorita de la burocracia. Me serví una copa y me senté en el sofá, mirando el ventilador de techo girar sobre mí. La voz de mi padre resonó débilmente en mi memoria, no puedes apresurar al mar, Elena. Solo tienes que mantenerte a flote hasta que cambie la marea. Pero la paciencia nunca había sido mi fuerte. 3 días después, Alma llamó. Has estado ocupada, dijo cuando contesté. ¿Cómo lo sabes? Ella se rió entre dientes. Tienes ese tono inquieto. El tipo de tono que tiene la gente cuando la verdad está lo suficientemente cerca como para saborearla. Solicité el informe oficial, dije. Ahora, a esperar. Entonces no te limites a esperar. Escucha. ¿Escuchar qué? A la gente que estuvo allí. Esa noche, volví al centro de veteranos. Algunos de los hombres todavía estaban allí fuera de horario, intercambiando historias con café negro. Les dije quién era y qué estaba tratando de hacer. La mayoría fueron educados pero vacilantes, hasta que un hombre, un técnico de radar llamado Marco, habló. Tu padre mantuvo el barco estable durante esa tormenta, dijo. Se suponía que debíamos estar confinados, pero él se quedó en cubierta. Dijo que no podíamos permitirnos otro fallo de sistemas. Lo vi con mis propios ojos. No abandonó a nadie. Nos salvó a 3 de nosotros antes de que la cubierta se quedara a oscuras. Hizo una pausa, con la memoria atragantada en la garganta. Después de que sucediera, Reyes pasó por los camarotes, diciéndole a todo el mundo que se ciñera a la versión oficial. Dijo que si nos importaba la reputación de la Marina, nos quedaríamos callados. La sala se quedó en silencio. ¿Alguien grabó eso?, pregunté. No, dijo Marco. Pero recuerdo cada palabra. Le di las gracias, con el corazón apesadumbrado de gratitud y rabia. De vuelta en mi coche, repasé cada conversación en mi mente. La calma de Alma, la voz grave de Santiago, los ojos atormentados de Marco. Los hilos se estaban uniendo. Había una historia aquí, y yo era la única dispuesta a contarla. Pero ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de honor, una palabra que mi padre me había inculcado desde la infancia. Una vez me dijo que el honor no es una medalla. Es la diferencia entre lo que es fácil y lo que es correcto. Aún así, no podía fingir que la ira no estaba allí. Cada vez que pensaba en la cara engreída de Reyes en ese banquete de veteranos, estrechando la mano de generales y políticos, me ardía por dentro. Pasaron 2 semanas. Revisaba mi correo electrónico cada mañana, esperando una respuesta de la FOIA que nunca llegaba. Entonces, una tarde, al salir del trabajo, encontré un sobre debajo del limpiaparabrisas. Sin remitente, solo mi nombre escrito en mayúsculas. Dentro había páginas fotocopiadas,
partes de la bitácora de mantenimiento del Fulton. Una entrada destacaba, simulacro pospuesto por el segundo comandante Reyes debido a conflicto de agenda. Objeción por escrito del comandante Cortez. Entrada eliminada del informe final. Al final, una pequeña nota a bolígrafo, no se equivocaba. Algunos de nosotros todavía recordamos. Miré alrededor del aparcamiento, esperando ver a alguien observando, pero solo estaba el zumbido del tráfico y el sol poniente reflejándose en los techos de los coches. Quienquiera que hubiera enviado esto estaba cerca, alguien que quería que siguiera adelante, pero en silencio. Esa noche, extendí los nuevos documentos junto a los antiguos. La nota de mi padre me devolvió la mirada. Di la verdad, cueste lo que cueste. Ahora entendía lo que significaba. La verdad no iba a venir de la Marina. Tendría que venir de la gente que la había vivido, y de mí, su hija, para darle voz. Las palabras de Alma resonaron suavemente en mi cabeza: el honor no se trata de venganza. Se trata de enmendar las cosas. Aún así, mientras miraba el encendedor en mi palma, me susurré a mí misma: a veces, para enmendar las cosas, tienes que luchar como el infierno. Y sabía exactamente por dónde empezar. Siempre había creído que la Marina guardaba sus registros como si fueran escrituras sagradas, ordenados, completos e incuestionables. Esa ilusión se hizo añicos en el momento en que abrí el sobre con la respuesta de la FOIA. La mitad de las páginas estaban tachadas, párrafos, firmas e incluso fechas censuradas bajo una gruesa línea de tinta gubernamental. Me habían enviado una historia de fantasmas y la habían llamado cierre del caso. Aún así, escudriñé cada centímetro. Enterrada cerca del final de un formulario había una marca de tiempo de una cadena de correos electrónicos internos. Mostraba un aplazamiento de mantenimiento firmado y aprobado por el segundo comandante Reyes 24 horas antes del incidente. Había pospuesto los simulacros para ahorrar tiempo. Mi padre se había opuesto, y esa objeción había desaparecido, eliminada del archivo final. La ira volvió como estática bajo mi piel. Lo habían culpado por el fallo, lo habían tachado de imprudente, mientras el verdadero culpable escalaba la escalera corporativa y vendía seminarios de liderazgo por 6 cifras. Me serví una taza de café negro, miré los papeles sobre mi mesa y tomé una decisión. Si Reyes había construido su carrera sobre una mentira, lo haría enfrentarse a ella en público. 2 días después, llamé a su oficina. Una recepcionista respondió con un profesionalismo empalagoso. La agenda del señor Reyes está completa para las próximas 2 semanas. ¿Puedo tomar un mensaje? Casi colgué, pero algo dentro de mí se endureció. Dígale que ha llamado la mayor Elena Cortez, hija del comandante Tomás Cortez, del USS Fulton. Silencio. Luego, el tono de la mujer cambió, ahora cauteloso. Un momento. Volvió 30 segundos después. No está disponible, pero dice que recuerda a su padre. También ha pedido que cualquier contacto adicional se haga a través de su abogado. Sonreí con amargura. Eso era casi una confesión. Esa noche, conduje hasta el café de Alma. Estaba reponiendo la vitrina de pasteles cuando entré. Parece que te has peleado con una pared, dijo, sirviéndome una taza antes de que siquiera la pidiera. Conseguí los documentos, dije. La mitad parecen censurados por un niño con un rotulador, pero queda lo suficiente para demostrar que Reyes pospuso los simulacros. Alma escuchó en silencio. Le conté la llamada, el mensaje del abogado, mi plan. Voy a sacar esto a la luz, dije. Públicamente. Quizás en el periódico local, quizás en una audiencia. No me importa el ruido que haga. Alma apoyó los codos en el mostrador. ¿Y qué quieres que pase cuando se sepa? Quiero que pierda todo lo que construyó sobre la tumba de mi padre. Me estudió por un momento. Eso suena a venganza, no a verdad. Apreté la mandíbula. Quizás esta vez sean lo mismo. No, dijo suavemente. La venganza quiere destruir. La verdad quiere sanar. Sus palabras me dolieron porque sonaban como algo que mi padre habría dicho. Esa noche, mi teléfono vibró con una llamada del tío Ramón. No había hablado con él en meses. «Estás removiendo viejos fantasmas de nuevo, Elena», dijo sin preámbulos. Respiré hondo. «Tú lo sabías»,
¿verdad? Que Reyes enterró el informe de papá. Suspiró. ¿Qué más da ahora? La Marina cerró ese capítulo hace años. ¿Crees que te darán las gracias por reabrirlo? No me importan las gracias. Me importa su nombre. Su nombre está bien donde está, espetó Ramón. Se le recuerda como una víctima, no como un escándalo. Si empiezas a cavar, arrastrarás a toda la familia por el barro de nuevo. Quizás ya es hora de que alguien lo haga. La voz de Ramón se convirtió en un gruñido. ¿Crees que el honor significa desenterrar huesos? Tu padre tomó decisiones ahí fuera. También todos los demás. Deja que los muertos descansen, Elena. Colgó antes de que pudiera responder. A la mañana siguiente, un sobre blanco me esperaba en la puerta. Sin remitente de nuevo. Dentro había otra copia de la bitácora de mantenimiento, pero esta no estaba censurada. Al final de la página, claro como el agua, estaba la firma de Reyes, aprobado. R. Reyes. Simulacro de seguridad aplazado. Objeción del comandante Cortez anotada. Se me cortó la respiración. Quienquiera que estuviera enviando esto sabía que estaba cerca, quizás más cerca de lo que Reyes quería. Había una nota grapada en la parte superior: hablará en el Rotary Hall el próximo jueves. Trae la verdad contigo. El jueves llegó rápido. Me puse mi uniforme de gala, el mismo que había llevado en el funeral de mi padre. Las medallas estaban pulidas, los botones de latón brillaban, y el peso de la tela se sentía como una armadura. Cuando entré en el Rotary Hall, el aire estaba cargado de loción para después de afeitar y conversaciones triviales. Reyes estaba cerca del podio, estrechando manos, sonriendo de la manera en que solo lo hacen los hombres de poder experimentados. Me vio antes de que llegara a él. Su sonrisa vaciló. Mayor Cortez, dijo con cautela. No la esperaba. No he venido por el café. Su abogado, un hombre pulcro con un traje gris, se adelantó. Si tiene un asunto que discutir, mayor, este no es el lugar. Oh, creo que sí lo es. Saqué el documento de mi carpeta y se lo entregué a Reyes. ¿Reconoce su firma? Lo miró, apretando la mandíbula. No sé qué es esto. Es su autorización para cancelar los simulacros de seguridad en el Fulton. Los mismos simulacros que podrían haber salvado a 6 hombres, incluido mi padre. Murmullos se extendieron entre la multitud. El abogado de Reyes me agarró del brazo, susurrando: está montando una escena. Esa es la idea, dije, soltándome. La compostura de Reyes se resquebrajó. Esas fueron decisiones tomadas bajo presión operativa. No seré juzgado por alguien que no entiende la responsabilidad de mando. Quizás tenga razón, dije con calma. Pero sí entiendo algo que usted no, la responsabilidad. La multitud observaba en silencio. Reyes me devolvió el papel, con la voz baja. No tiene ni idea de con qué se está metiendo. Tampoco mi padre, dije. Él confió en el sistema. Mire a dónde lo llevó. Me di la vuelta y salí antes de que nadie pudiera detenerme. Me temblaban las manos. No de miedo, sino de liberación. Años de silencio acababan de romperse. Esa noche, volví al café de Alma. Estaba limpiando las mesas mientras el café cerraba. ¿Lo hiciste?, preguntó. Asentí. Delante de 100 personas. Me estudió durante un largo rato. ¿Y cómo te sientes? Aún no estoy segura, admití. Aliviada. ¿Enfadada? Quizás ambas cosas. Alma sirvió 2 tazas y deslizó una por el mostrador. La verdad tiene su propio ritmo. No siempre suena a victoria al principio. Me quedé mirando la taza, el vapor empañando mi vista. Intentará darle la vuelta. Es demasiado poderoso para no hacerlo. Entonces asegúrate de que el próximo capítulo no lo escriba él, dijo. Cuenta la historia públicamente, pero cuéntala bien. Sus palabras me tranquilizaron. Había pasado años siguiendo órdenes. Ahora tenía mi propia misión: limpiar el nombre de mi padre, no con venganza, sino con pruebas, voz y luz. Tomé un último sorbo de café, frío pero fuerte, y me susurré: esta vez,
la verdad hablará primero. Cuando creces como hija de un marine, aprendes pronto que el honor no siempre viene con aplausos. A veces viene con moratones, o silencio, o de pie en una habitación llena de gente que desearía que te sentaras. La confrontación en el Rotary se extendió más rápido de lo que esperaba. A la mañana siguiente, un pequeño blog de noticias local publicó un titular: ex ejecutivo de la Marina desafiado por incidente naval de hace una década. No era noticia de primera plana, pero fue suficiente para avivar las brasas. Los veteranos comenzaron a enviar correos electrónicos, algunos de apoyo, otros hostiles, la mayoría simplemente confundidos. Alma llamó esa noche. Has agitado las aguas, dijo. Ahora tienes que decidir qué hacer con la corriente. Quiero hacer esto bien, le dije. No solo otra discusión en Internet. Algo donde la gente pueda ver la verdad, donde puedan hacer preguntas. Pensó por un momento. El salón de la iglesia de enfrente. El grupo de desayuno de veteranos lo usa una vez al mes. Conozco al coordinador. Si quieres un lugar, lo tienes. Dudé. ¿Crees que vendrá alguien? Alma sonrió suavemente. La verdad tiene más asistencia de la que crees. Una semana después, las sillas plegables llenaban el pequeño sótano de la iglesia. El aire olía a café, desinfectante y algo frito, probablemente restos de una cena de pescado de la noche anterior. Banderas colgaban de las paredes. Reconocí caras: el suboficial Santiago, el técnico de radar Marco, algunos veteranos del desayuno. Incluso el tío Ramón estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. En la mesa delantera se sentaban Ricardo Reyes y su abogado, ambos con cara de piedra. No habían accedido a esto voluntariamente. La presión pública y algunas llamadas persistentes de un grupo de defensa de veteranos les habían hecho difícil negarse. Alma servía café en vasos de papel junto a la pared del fondo. Mantén la voz firme, me susurró al pasar. No estás aquí para gritar. Estás aquí para mantenerte firme. Me acerqué al pequeño podio, con las manos temblando detrás de mis notas. Gracias a todos por venir, empecé. Soy la mayor Elena Cortez, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, retirada. Mi padre fue el comandante Tomás Cortez de la Marina de Estados Unidos. Hace 15 años, él y 6 marineros murieron a bordo del USS Fulton durante lo que se llamó un fallo de sistemas. Pero nuevas pruebas demuestran que no fue el mar lo que les falló. Fue el liderazgo. Levanté el documento. Estas bitácoras, recientemente descubiertas, confirman que los simulacros de seguridad requeridos fueron pospuestos por el entonces segundo comandante Ricardo Reyes. Mi padre se opuso. Su objeción fue eliminada del registro. Esos son hechos, no opiniones. El abogado de Reyes empezó a hablar, pero levanté una mano. Tendrá su turno. He esperado lo suficiente por el mío. Miré a la multitud, hombres con medallas en sus chaquetas, viudas sosteniendo banderas dobladas, nietos con camisas de franela. Mi padre murió siendo llamado imprudente. Yo lo creí. Llevé esa vergüenza como una segunda piel. Pero he aprendido que el silencio puede enterrar la verdad más profundamente que cualquier océano. Un murmullo recorrió la sala. El suboficial Santiago se adelantó, con voz firme. Está diciendo la verdad. Cortez advirtió a Reyes antes de la tormenta. Todos sabíamos que esos simulacros estaban pendientes. Se quedó en cubierta para mantener el barco estable, añadió Marco. Me salvó a mí y a otros 2. Vi cómo la mandíbula de Reyes se tensaba. Su abogado se inclinó, susurrándole algo, pero Reyes lo apartó con un gesto. Por primera vez, parecía humano. No una cara corporativa, sino un hombre acorralado por su propio pasado. Se levantó lentamente, alisándose la corbata. ¿Quieren la verdad? Bien. Los simulacros se retrasaron. El equipo estaba en reparación. El comandante Cortez no estuvo de acuerdo, y yo tomé la decisión. Yo era el segundo comandante. Fue mi decisión. Su decisión equivocada, dije en voz baja. Él dudó, luego asintió levemente. Sí, lo fue. Un silencio atónito llenó la sala. Incluso las cafeteras dejaron de gorgotear. Reyes bajó la mirada, con la voz áspera.
Me dije a mí mismo que solo era un problema de calendario, que recuperaríamos el tiempo más tarde. Pero sabía que la tormenta se acercaba. Sabía que Cortez tenía razón. Cuando sonaron las alarmas esa noche, él se quedó en cubierta mientras yo estaba abajo revisando bitácoras que no importarían en 10 minutos. Él hizo lo que yo debería haber hecho. Su abogado susurró con urgencia, pero Reyes lo ignoró. ¿Quiere venganza, Mayor Cortez? La tiene. Ha despojado la última mentira que me contaba a mí mismo. Negué con la cabeza. No, señor. No quiero venganza. Quiero recuperar el nombre de mi padre. Reyes parpadeó, aturdido por mi calma. ¿Y después qué? Después, enmiende las cosas. Puede empezar por decirle a la Marina lo que nos acaba de decir a nosotros. Miró alrededor de la sala, a los testigos, a los veteranos silenciosos, a las manos entrelazadas. Finalmente, asintió. Emitiré una declaración. Públicamente. Se lo debo. Exhalé lentamente, la tensión finalmente rompiéndose. La multitud comenzó a agitarse de nuevo. Suaves aplausos resonaron como gotas de lluvia. El tío Ramón se adelantó, con los ojos húmedos. Elena dijo, con la voz quebrada. Debería haberte creído. Tenía miedo. Miedo de perder el poco trozo que nos quedaba. Repetí lo que la gente decía de tu padre porque era más fácil que enfrentar la verdad. Extendí la mano y tomé la suya. Todos hacemos lo fácil a veces. Él apretó mi mano, susurrando, estoy orgulloso de ti. Eso casi me rompió. Después de la reunión, la gente se quedó, abrazándose, murmurando gracias, dejando monedas en el frasco de donaciones para la iglesia. Alma preparó una última cafetera, sus ojos encontrándose con los míos desde el otro lado de la sala. Cuando todos se habían ido, se acercó y dijo suavemente, no lo destruiste. No fue necesario, dije. Se destruyó a sí mismo. Alma asintió. Eso es lo que hace la verdad cuando finalmente encuentra la luz del día. Me quedé allí durante mucho tiempo, escuchando los ecos desvanecerse en el salón vacío, el ruido de las sillas plegables, el crujido de la madera vieja, el débil zumbido de las luces fluorescentes. Durante años, había imaginado la justicia como algo ruidoso y final, como un mazo o un disparo. Pero resultó que la justicia también podía ser silenciosa. A veces, simplemente suena como un hombre que finalmente dice la verdad. Cuando salí, el cielo del atardecer estaba amoratado, con nubes púrpuras flotando sobre el campanario de la iglesia. Miré el cipo en mi mano, lo abrí y susurré, lo hicimos, papá. Dijimos la verdad. La llama parpadeó una vez, firme y dorada. Por primera vez en años, me sentí ligera. La semana siguiente fue como un lento amanecer, de esos que no te ciegan de golpe, sino que calientan todo lo que tocan. La Marina emitió un anexo oficial a la investigación del USS Fulton. Por primera vez, el expediente del comandante Tomás Cortez indicaba servicio con honor. La enmienda fue breve, un párrafo enterrado en un sitio web del gobierno, pero para mí significó el mundo. El nombre de mi padre finalmente había sido sacado de las sombras. Siguió una pequeña ceremonia en el centro comunitario. Sin cámaras, sin reporteros, solo un puñado de veteranos y una bandera doblada pulcramente sobre la mesa. Reyes también estaba allí. Parecía más viejo de lo que recordaba del foro. Quizás la verdad lo había envejecido de la noche a la mañana. Cuando nuestras miradas se encontraron, hizo un pequeño gesto de respeto. Sin palabras, no eran necesarias. Cuando el evento terminó, Reyes se me acercó en silencio. Mayor Cortez dijo, su voz firme pero pesada. He dimitido de la Junta de Contratistas. Voy a crear una beca de seguridad en nombre de su padre para cadetes navales que presenten los informes que otros ignoran. Lo estudié por un momento. No había actuación en su tono, ni pulcritud, solo un hombre despojado hasta lo que quedaba de su conciencia. Es un comienzo, dije. Él asintió una vez. Es lo menos que puedo hacer. Esa noche, conduje hasta la casa de mi madre, una pequeña casa estilo rancho en las afueras de Tempe que no había cambiado desde que era niña. La luz del porche parpadeaba, como siempre. Cuando abrió la puerta, su rostro era más viejo, de alguna manera más amable.
Vi las noticias, dijo suavemente. Finalmente lo corrigieron. Entré. El aire olía a café y a cera para muebles, y a algo más, como lavanda y polvo, el olor de la memoria. Sobre la mesa del comedor había una pila de cartas antiguas atadas con una cinta azul marino. Encontré estas después del funeral de tu padre, dijo, sentándose. Nunca tuve el valor de leerlas. Quizás ya es hora. Desaté la cinta con dedos cuidadosos. La mayoría eran bitácoras oficiales, cartas de compañeros de barco, pero cerca del fondo había un sobremarcado simplemente Elena. La letra me dejó helada. Lo abrí lentamente, el papel frágil pero aún afilado en los bordes. Elena, si alguna vez encuentras esto, significa que no logré volver a casa. Siempre has tenido más coraje del que te enseñé a tener. Sigues las órdenes, pero piensas por ti misma, eso es raro. Si hay una lección que dejé inconclusa, es esta: el honor no es la ausencia de errores. Es lo que haces después de ellos. Si alguna vez te sientes perdida, empieza de nuevo con la verdad. Te crié para que eligieras el coraje sobre la comodidad. Estoy orgulloso de ti, sin importar lo que elijas a continuación. Papá. Se me hizo un nudo en la garganta. Doblé la carta suavemente, sosteniéndola contra mi pecho. Él lo sabía, susurré. Incluso entonces. Mamá sonrió entre lágrimas. Siempre supo que encontrarías el camino de regreso. Unos días después, me reuní con Alma en la segunda taza. El lugar estaba más concurrido de lo habitual, probablemente por la historia que se había extendido entre los veteranos locales. Un cartel pintado a mano sobre el mostrador ahora decía: Noches de segundas oportunidades, cada primer viernes. Reyes se puso en contacto después de la audiencia, explicó Alma mientras servía 2 cafés. Se ofreció a financiar una reunión mensual para veteranos y familias, un espacio para hablar, comparar expedientes, ayudarse mutuamente con las reclamaciones. Alba. Lo llamamos el programa Corazón. Parpadeé. ¿Hablas en serio? Ella asintió. La verdad tiene que seguir trabajando o se estanca. Este lugar la mantendrá viva. Miré a mi alrededor. El café se había convertido en algo más que una cafetería, era una estación de reparación silenciosa para historias rotas. En una esquina, un veterano de Vietnam le explicaba a un marine más joven cómo solicitar una medalla perdida. Cerca de la ventana, una viuda leía una carta en voz alta a 2 extraños que escuchaban sin interrumpir. Era el sonido de la sanación, pequeño, imperfecto, humano. Más tarde, mientras la multitud se dispersaba, entró el tío Ramón. Parecía vacilante al principio, sosteniendo su sombrero torpemente con ambas manos. Oí hablar de esta reunión, dijo. Pensé que quizás podría ayudar. Sé un par de cosas sobre tramitar papeleo. Alma sonrió. Siempre necesitamos a un hombre que pueda lidiar con la burocracia. Ramón me miró, su voz más amable de lo que nunca la había oído. A tu padre le habría gustado esto. Nunca creyó en los discursos elegantes. Solo en arreglar lo que está roto. Sonreí. Supongo que finalmente lo estamos haciendo. Nos sentamos un rato, hablando de los viejos tiempos. El aire olía a granos tostados y a la lluvia que comenzaba a caer afuera. Vi mi reflejo en la ventana del café. No era la mujer atormentada que había entrado hacía semanas, sino alguien más ligera, más firme. Esa noche, antes de ir a casa, me quedé sola bajo el toldo del café. La lluvia era constante, pero cálida. Saqué el cipo de mi padre, lo abrí y observé la llama danzar contra la llovizna. Empezar de nuevo significa decir la verdad. Había tenido razón todo el tiempo. Empezar de nuevo no se trataba de derribar a otros. Se trataba de reconstruirte a ti misma, pieza por pieza, incluso si te temblaban las manos. Pensé en la confesión de Reyes, la beca, los veteranos intercambiando historias dentro. No fue la venganza lo que arregló nada. Fue la restauración. Esa era la diferencia entre la justicia y la ruina. A la mañana siguiente, conduje hasta el cementerio de la base. No lo había visitado en años. Su lápida era simple, del tipo que él habría elegido. Comandante Tomás Cortez, Marina de Estados Unidos. Servicio con honor. Me arrodillé,
quité las hojas y coloqué el recibo junto a la piedra. La tinta estaba casi desvanecida, pero aún podía leer las palabras: vuelve cuando estés lista para empezar de nuevo. He vuelto, susurré. Y aún no he terminado. El viento susurró entre las banderas cercanas, y por un momento, casi pude oír su voz, tranquila, firme, orgullosa. Cuando me levanté para irme, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico de un editor de noticias regional que había conocido en el foro. Asunto: propuesta de historia, restaurando el honor. Querían que escribiera sobre la experiencia, sobre las familias militares y el coste del silencio. Sonreí. Sí, papá, murmuré. Se lo contaré. Cuando subí al coche, la lluvia había cesado y la luz del sol se abría paso entre las nubes. El mundo parecía limpio de nuevo. A veces, la restitución no llega como una disculpa o una medalla. A veces llega como una mañana tranquila y la libertad de respirar sin culpa. 6 meses después, la segunda taza era apenas reconocible del café tranquilo en el que entré por primera vez. Las paredes ahora albergaban fotos enmarcadas de veteranos y sus familias, cada una con una breve leyenda escrita a mano debajo: empezando de nuevo, encontrando la paz, diciendo la verdad. Cada primer viernes, el lugar se llenaba de gente que una vez juró que no les quedaban historias que contar. Había marineros retirados, médicos del ejército, esposas de marines, incluso algunos chicos de secundaria trabajando en un proyecto de historia. Venían por el café, pero se quedaban por las historias. Alma lo llamaba terapia comunitaria disfrazada. Todavía llevaba el mismo delantal y se movía con la calma de alguien que ya ha aprendido todas las lecciones importantes que hay. Yo había ocupado una mesa permanente cerca de la ventana, la misma en la que me senté cuando me entregó el encendedor de mi padre. Desde allí, podía ver la luz del sol filtrarse a través del cristal, posándose en la pequeña placa que habíamos colgado junto a la puerta: Comandante Tomás Cortez. Porque el honor significa decir la verdad. Cada vez que la miraba, sentía esa familiar mezcla de dolor y paz. Después de que la Marina corrigiera el expediente, empecé a escribir de nuevo. No informes ni artículos para conseguir clics, sino el tipo de historias que hacían que la gente se detuviera y sintiera. La primera pieza que publiqué se llamó Restaurando el honor, sobre mi padre, Reyes y el largo camino entre el silencio y el perdón. No era una pieza de venganza. Era una historia sobre lo que cuesta hacer lo correcto. La respuesta me sorprendió. Empezaron a llegar cartas. Cartas escritas a mano de esposas de veteranos, de nietos que nunca supieron lo que les pasó a sus abuelos, de antiguos compañeros de barco que querían hablar de las cosas que habían enterrado durante décadas. Algunos me daban las gracias, otros solo necesitaban ser escuchados. Una carta vino de una mujer en Men cuyo marido había muerto en un accidente de helicóptero que se dictaminó como error del piloto. Escribió: solía pensar que la justicia significaba que alguien pagara por ello. Ahora creo que la justicia significa contar lo que realmente sucedió para poder volver a respirar. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta historia ya no era mía. Pertenecía a todos los que alguna vez habían sido silenciados por el papeleo o el orgullo. El tío Ramón se convirtió en el coordinador no oficial del programa Segundas Oportunidades. Venía cada semana, portapapeles en mano, ayudando a los veteranos a tramitar reclamaciones y localizar expedientes perdidos. El hombre que una vez me dijo que dejara el pasado enterrado era ahora el más firme defensor de desenterrarlo adecuadamente. Mamá se unía a él a veces, horneando galletas para las reuniones de los viernes. Todavía no podía hablar de papá durante mucho tiempo, pero ahora sonreía cuando surgía su nombre. Eso era un progreso. Reyes nunca volvió a aparecer en persona, pero cada mes llegaba una donación en un sobre sin remitente dirigida al fondo del programa Corazón. No necesitaba su presencia. Su reconocimiento era suficiente. Alma guardaba la primera carta que escribí sobre el café enmarcada detrás del mostrador. No por lo que escribiste, me dijo, sino por lo que empezó. Tenía razón. El café ya no era solo un lugar. Era un puente. Cada conversación aquí era otro tablón colocado entre el dolor y la sanación. Una tarde, después de que todos se hubieran ido, Alma sirvió 2 tazas y se sentó frente a mí. La luz del sol golpeaba el borde de sus gafas, volviéndolas doradas. Y ahora que para la mayor Cortez, dijo. Sonreí. Solo Elena, ahora.
Ella levantó una ceja. De acuerdo, solo Elena. ¿Y ahora qué? He estado pensando en ampliar la columna, convertirla en una serie. Empezar de nuevo. Historias de personas que reconstruyen sus vidas después de perderlo todo. Veteranos, civiles, cualquiera que haya encontrado el camino de regreso. Alma sonrió. Suena como el tipo de trabajo adecuado. Así lo siento, dije. Supongo que finalmente sé a qué se refería papá. Ella asintió. Empezar de nuevo no se trata de olvidar el pasado. Se trata de hacer las paces con él. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un himno. Más tarde esa semana, volví al cementerio de la base. El sol de Arizona estaba alto, cociendo la hierba y volviendo las lápidas pálidas como huesos. Me arrodillé junto a la tumba de mi padre, quitando el polvo de las letras talladas. Conseguí el trabajo, papá, susurré. La van a llamar la serie, Empezar de nuevo. Tú eres la primera historia. El viento susurró en la bandera sobre mí, constante y rítmico como un latido. Metí la mano en mi bolso y saqué el viejo recibo del café, el que lo había empezado todo. La tinta casi había desaparecido, pero el mensaje seguía allí: vuelve cuando estés lista para empezar de nuevo. Supongo que finalmente lo estoy, dije en voz baja. Metí el recibo debajo de la pequeña piedra en la base de su lápida, de la misma manera que los marines a veces dejan monedas en una tumba para decir: estuve aquí, te recordamos. Esa tarde, volví a la segunda taza para la reunión mensual. El lugar estaba lleno, las voces bajas pero cálidas, como un zumbido constante de pertenencia. Di mi charla habitual sobre cómo solicitar viejos expedientes de servicio, cómo presentar apelaciones, cómo seguir adelante incluso cuando el sistema olvida tu nombre. Cuando terminaron las preguntas, miré a la sala y dije: si alguien aquí piensa que es demasiado tarde para enmendar las cosas, se equivoca. La verdad no caduca. Solo espera a que seamos lo suficientemente valientes para encontrarla. La gente asintió, algunos secándose las lágrimas, otros sonriendo a través de ellas. Después, una joven se me acercó. Quizás de 20 y tantos años, con un parche de la reserva del ejército en su chaqueta. Me tendió un trozo de papel doblado. Encontré esto en las cosas de mi padre, dijo. Solo dice: encuéntrame en la segunda taza. Pensé que quizás era una coincidencia hasta que escuché tu historia en internet. Sonreí. Nunca es una coincidencia, le dije. A veces, las personas que perdemos todavía saben a dónde enviarnos. Ella se rió suavemente, luego me abrazó, y sentí que algo cambiaba, como un círculo que se cierra y otro que se abre justo detrás. Cuando la multitud se dispersó, me senté en mi mesa, sorbiendo lo último de mi café. Afuera, caía el anochecer, el letrero de neón parpadeando suavemente en la ventana. Alma estaba limpiando los mostradores, tarareando una vieja melodía de la marina. Saqué el cipo de mi bolsillo, lo abrí y observé la llama prender por un momento antes de volver a cerrarlo. Ese pequeño destello de luz se había convertido en mi recordatorio de que nada termina realmente. Solo cambia de forma. Durante un largo rato, me quedé sentada, observando el mundo ralentizarse. Luego me incliné hacia el micrófono que usábamos para nuestras grabaciones y hablé en voz baja para el próximo episodio. A veces, empezar de nuevo no es una elección, es una llamada. Es el universo susurrando: aún no has terminado. Sonreí, imaginando a mi padre escuchando en algún lugar más allá de la estática. Hasta la próxima vez, dije suavemente. Mantened vuestra fe, mantened vuestro honor y nunca dejéis de decir la verdad. La campanilla del café sonó cuando el último cliente se fue y las luces se atenuaron. La llama del cipo se reflejó una vez en la ventana antes de que lo guardara de nuevo en mi bolsillo. Empezar de nuevo no se trataba de encontrar un cierre. Se trataba de mantener viva la historia.